yo predicaba mis almohadas. Que yo he sido un niño que no creció en el hogar, que perdí todo, que después llegué a saber quiénes eran mis padres y tal. Vuelvan a su casa, honren a sus pastores, sirvan ahí, y si han tenido problemas con algún hermano, reconcíliense y sirvan a Dios. Y se me ocurre irme al Ecuador en el año 2002, diciembre del 2002. Claro, pero antes de ir a Ecuador, por ejemplo, ya se reunían, pero su primera reunión es como, ¿dónde fueron? Por eso te decía, fue en Moncloa, en un parque. En un parque jugábamos básquet y luego comíamos, compartíamos. Y siempre quedamos con esto, hagamos algo. Pero yo creo que Dios, a ese hagamos algo, Dios tiene que levantar al que tiene que levantar para hacer. Sí. Porque nosotros ya te digo, habíamos nombrado quienes nos iban a liderar. No funcionó, aguantaron un mes y al mes nos dijeron que sigan nomás. Porque recuerdo que ya nos íbamos de casa en casa una vez a la semana a tener un estudio bíblico. Y de repente me digan, ¿sabe qué? Yo ya no voy a dar. Chus. Yo me quedé diciendo, bueno, imagínate con 22, 23 años ahora un chaval le dices, oye chaval, ponte a llevar la iglesia. Va a decir que no, ¿por qué? Porque hay sueños, hay metas que queremos realizarlo. Entonces yo les entendía, muchas cosas eran entendibles, pero ya después de eso nos juntamos ya con unos hermanos, me llevaron a una iglesia a reunirme. Yo dije, bueno, vámonos. Como me gustaba la música y tal, y otra vez hice lo que me encantaba. Aquí está mi esposa. No estaba ni un mes en la iglesia, lo primero que hice es comprarme un piano. Digo, porque a mí me gusta la alabanza, el piano. Claro. Todo lo que cobré aquí, el mes que cobré, me gasté en el piano. Y claro, y mi esposa, ¿qué haces? Y digo, es que voy a tocar. Si voy a servirle, o sea, y siempre era mi corazón. Si yo le quiero servir al Señor, lo tengo que hacer con lo que Él me ha dado, con lo que Él me ha dado. No me voy a inventar algo que no me ha dado. Entonces yo me compré el piano. Y hermano, ahora les exhorto a todos, les exhorto de veras. En esos años casi nadie teníamos coches. Yo me iba con un piano agarrado en la mano desde el metro Las Musas hasta Tetuán, al hombro. Madre mía. De mañana, tarde, los domingos. Y los miércoles. No, en ese tiempo eran los martes. Agarrado el piano. Y ahora digo, Dios... Claro, hasta Las Musas. ¿La iglesia, esa era la primera iglesia pequeñita? No, era en Tetuán donde empezamos a asistir. Entonces, imagínate todo ese trajín. Ahora, hermanos, tenemos coches, no andamos jalado nada y llegamos tarde. Claro, entonces, hay cosas que pienso que mediante vamos relatando esto, que sus corazones se tienen que ir amoldando a lo que Dios quiere. A lo que Dios quiere. Entonces, con el piano comprado, Dios es testigo. A mí no me duele ni hasta el sol de hoy día gastarme o invertir, porque para mí es inversión en el reino de Dios, lo que Dios me da, porque de lo que Dios me da yo puedo bendecir también. Entonces, de ahí comenzamos ya un poquito a decir, bueno, ya estamos, ¿qué hacemos? Otra vez el qué hacemos, ¿cómo vamos? Ahí es cuando vuela todo. Y ahí es cuando de repente viajo al Ecuador. Pero yo viajo con una idea muy distinta. Y siempre lo voy a decir donde quiera. Yo me voy con la idea de traer a mis hijos que conozcan España. Dije, voy a traer a Priscila y a Moisés, conocen y nos vamos. Para ese entonces pues ya habíamos terminado la primera planta de la casa ya. Dije, bueno, para vivir ya tenemos y iniciada la segunda planta inclusive, ya estaba todo ya. Podían irse a vivir también. Claro, para ir a vivir. Dije, bueno, traigo para que les conozcan, bueno, que conozcan España, porque ella ya no estaba en paz, porque ella se fue antes que yo a Ecuador igual a visitar un mes. Entonces ella vino muy mal, ya dejándole por segunda vez a los niños. Entonces yo que me voy dije, no, yo me voy a traerles. Vaya sorpresa, llegué al fin del año. Llegué al 31 de diciembre del 2002 a recibir el año nuevo. Llego a la iglesia, llegué asustado. Porque claro, la fama que todos tenían de Juan Carlos, que Juan Carlos se había vuelto al mundo, que estaba otra vez. Y les fui sincero, yo al pastor le fui muy sincero, le dije, yo sí estuve en el metro.
me busqué la vida, porque estaba en un país extraño. Les conté un poquito de la historia y tal, pero que estaba nuevamente caminando en las cosas de Dios. Y ahí es cuando ese día o esa noche me agarró el pastor. Me dijo, queremos hablar con usted. Me invitaron a la oficina. Hasta hoy recuerdo que fue un miércoles. Me llevó para adentro a la oficina, los ancianos de la iglesia de ese tiempo. Dice, miren hermanos, hemos estado orando, dijo. Y me dijo, hermano Juan Carlos, ¿por qué no se reúnen los hermanos de aquí? Porque ya están muchos hermanos. ¿Por qué no se reúnen allá? Para mí eso fue, sal corriendo, porque aquí te van a dar algo que no es tuyo. Y recuerdo mis palabras. Le dije, miren, sí está bonito, ya lo hemos intentado, hemos estado y no hemos logrado. Ha valido. Claro, y no ha valido. Y recuerdo que el pastor dijo, pero es que ahora van a ir con el respaldo de aquí, primero de Dios y luego de la iglesia. Y el pastor, voy a mandar firmando. Ostras, eso ya era una cosa seria. Ya no era de que, a ver, veamos qué hacemos. Yo recuerdo, le dije, vea, pastor, le digo, mire, allá están hermanos más mayores que yo. A esos hermanos póngales. Déjeme que yo haga alabanza, porque a mí me ha encantado la alabanza. Yo era ministro de alabanza, entonces dije, a mí déjeme en paz con la alabanza. Entonces cuando yo digo esas cosas, dice el hermano pastor, quien en vida fue, me dice, no. Y nos hace un escrito. Por eso digo, Dios ya nos había tomado en cuenta desde antes, sin que sepa Jorge, sin que sepa Darwin, sin que sepa Marco, que en paz descanse, sin que sepa Dios, Dios ya nos estaba preparando en esas pequeñas reuniones por ahí que teníamos. O sea, ya vino de Ecuador firmado. Claro, cuando me hacen el escrito, me encuentro con los nombres. Dice, a ver si no me equivoco, pero el hermano Jorge, secretario, me parece que le puso secretario. El hermano Darwin, me parece que le puso tesorero. Sí, tesorero. El hermano Marco, aperturía. Y usted va a predicar. Digo, pero sí, hermano Jorge y otros son mayores que yo, mándeles a ellos, porque yo te digo la verdad, me veía incapaz en un país distinto levantar algo. Yo me veía incapaz. Dije, yo creo que no lo voy a lograr. Y claro, ella no sabía lo que estaba aconteciendo. Hasta eso no sabía ella nada. No sabía ni Jorge, ni Darwin, ni nadie. Vengo de allá. El 18 de enero se firma ese acta en allá. 18 de enero del año 2003 se firma el acta allá. Ya pasó mucho tiempo. Vengo con la hoja acá y le digo a los hermanos, miren, este es el mandato del pastor. No es mío. Yo es que ni para predicar. No, yo es que no. Pero esto está, y les digo la verdad, nosotros estábamos con otros hermanos reuniéndonos y tal. Y yo por no hacer nada, pues yo quería que se siga, porque yo, francamente, yo me quería conformar y me quería conformar con la alabanza. No quería otra cosa yo, no quería otra cosa. Pero como había una orden, dije, bueno, aquí, esto es cosa seria. Con 24 años te pones y dices, esto ya es cosa seria. No sé, ahora pasáis de 24 años. Sí. Imagínense, es como que ahora les digo, ¿saben qué hacen como pastores? Lo mismo salen corriendo, dicen, no, que yo no quiero nada de eso. Entonces imagínate con 24. Y dices, yo me quedé parado. Mi esposa igual no sabía qué hacer. Mi esposa trabajando interna todavía. ¿Cómo reaccionó usted, pastora? ¿Qué le dijo al pastor? Pues no, cuando había traído la noticia esa de que ya supuestamente de que había mandado una carta el pastor diciendo que pues tales hermanos iban a trabajar, y yo sinceramente, a ver, no hubo impedimento, y yo por lo menos dije, bueno, si Dios quiere esto, pues nada, adelante, ¿no? Porque yo dije, si es para Dios, pues
hagámoslo, porque algo que, como siempre ya digo, en lo poco que tal vez yo también iba entendiendo del Señor, es que si es que Dios llama es por algo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que Dios miró capacidad o miró Dios a través del pastor de que tal vez nosotros o las personas que estaban mencionadas en aquella carta eran los que tenían que ser, ¿no? Que Dios puso tal vez a través del pastor a esas personas. Entonces yo igualmente yo dije, pues bueno, entonces si hay que hacerlo, pues hagámoslo, porque ¿qué le voy a decir, no? Porque contra el Señor no se puede ir. Entonces dijimos, bueno, pues para adelante. Esa fue mi reacción en ese momento. Y ya justo cuando ya mi esposa también toma la determinación, estábamos, pasó siquiera un mes que no habíamos aplicado todavía el papelito ese. Yo me quedé en casa. A mi esposa le dije, vayan a la iglesia, yo me voy a quedar en casa un tiempo orando y esperando en Dios qué es lo que vamos a hacer. Y recuerdo que vinieron a mi casa en ese tiempo, que en paz descanse Marco, Darwin y Jorge, llegaron a mi casa y me hicieron una sola pregunta. Me dijeron, Juan Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cumplir o no vas a hacer? Y yo les quedo viendo a los hermanos, claro. Imagínate, Darwin también joven, Jorge igual joven, ahora ya estamos adultos bien machacados. Pero en ese tiempo yo les quedé viendo a ellos también y yo lo que les dije es, ¿ustedes están dispuestos? Y dijeron, sí. Las palabras del hermano Darwin también recuerdo que dijo, si es una orden que el pastor ha dado, hagámoslo. Jorge también dijo, si eso ha puesto el pastor, tenemos que obedecer. Y Marco también me dijo, Juan Carlos solo está en ti. Y dices, ¿y ahora qué haces? ¿Qué haces? Digo, bueno, vamos. Hagamos. Empezamos a estudiar lo que hoy están estudiando, sean los que están estudiando. En el año 2003 hicieron por primera vez Darwin, Jorge, Marco, les había instruido yo porque yo ya había recibido SEAN en el Ecuador. Bueno, a FLED, en el año 96 recibí eso. Entonces, el mismo libro ocupé con ellos para adiestrarnos un poquito y tal. Inclusive hicimos una graduación. Fue muy bonito los comienzos, fue muy, muy hermoso. Entonces, ya empezamos a reunirnos en los parques. Ahí sí ya fue lo duro. Te estoy saltando muchas cosas, pero te comento, nos fuimos al parque de Arturo Soria. Ya con otros hermanos, ahí estaba ya hermano, ya se aparece hermano Aníbal, Efraín, ya se aparecieron algunos más, ya comenzamos a hacer un grupito, en vez de ser ya 3, 4 familias, ya empezó alguno más, pero 4 familias fuimos las que dijimos, y ahora vamos a empezarle. Y ahí yo recuerdo que inclusive las manos se me sangraron porque en el frío estábamos tocando la guitarra, sangraron la mano, y te comento, yo cuando empecé a predicar, yo predicaba mis almohadas. Me encerraba en el cuarto, cogía la Biblia, literal, déjame un momento, cogía la Biblia, literalmente cerraba la puerta y ahí estaba y decía, el pueblo del Señor está ahí, aleluya. Y Dios, estará bien, Dios. Y mi temor era eso, digo, estará bien, porque yo he dirigido jóvenes, he dirigido alabanza. Yo no había predicado así, creo que es más, ni un estudio bíblico tal cual había dado. Entonces mi miedo era, ay Dios, y cuando ya me tocaba predicar, pues ya cogía lo que más me sonaba, decía, a ver, vamos a Mateo, tal, un poquito, medio amén a la palabra. Y claro, yo a mis almohadas le hablaba, le decía, a ver, pueblo de Dios, vamos, levántate, camina. Y decía, eso lo tengo que hacer en la prédica. Entonces era como que me preparaba. Claro. Pero vuelvo a decirte esto, cuando Dios ya te tiene tomado, nada te impide hacer lo que Dios tiene que hacer con tu vida. Practicaba una cosa en las almohadas, pero cuando llegaba ya al lugar de reuniones, ya la prédica era otra cosa. Otra cosa más tranquila. Y comenzamos y mi esposa ya se puso ya con la hermana Rosalicia, Manuela, ya se pusieron pues a decir, bueno, hay que juntarse las mujeres. En ese tiempo ya joven, 23 años. La hermana Rosalicia como mucho tendría 25, 26.
Igual Manuela tendría que ser 30, como mucho, exagerado. Éramos jóvenes, claro, éramos muy jóvenes cuando empezamos todo esto. Entonces ya comenzaron las mujeres también a orar, a clamar. Y algo que yo voy a resaltar es que éramos gente de oración. Orábamos mucho y creyéndole a Dios. Y si vienen peligros también. Y ahí es cuando que comenzamos a clamar a Dios por un lugar, porque había lluvia y no sabíamos a dónde ir a hacer el culto. Nos íbamos a la casa del hermano Jorge, que estaba cerca de Arturo Soria, y ahí cantábamos. Pero al mismo tiempo ya era pequeñito, aunque éramos 10, pero ya 10, 15 ya era notorio. No se podía, y ahí orábamos. Por ahí se apareció ya el hermano Lucho, la hermana Mercedes. Ya se fueron asomándose más gente y encontramos el primer lugar en Las Musas. Nuestra primera casa ya de Dios. Uf, Ahí llegué yo. qué alegría decir, tenemos una iglesia. Qué alegría decir, tenemos una iglesia. Y era unos 70 metros, 80, exagerado. Pero una alegría decir, y entre 15 ya llenábamos la iglesia, 15, 20 y llenábamos la iglesia. Yo ya era el más feliz del mundo. Ya dije, ya está. Vamos, Estamos la aquí mitad ya, de eso, del claro, sábado. ya vamos a tener la casa de Dios. Y empezamos a decir, ya tenemos la iglesia. Comenzó el hablar, Sí. tenemos la iglesia, hay que ir a la iglesia, tenemos reunión en la iglesia. Cambió, Ya se hizo una casa. ya se hizo ya en el corazón, como diciendo, ya somos una iglesia. O sea, ya no somos los que hoy vamos a estar. Y ahí les comento esto. Casi dejo yo el de predicar o el llamado, casi lo dejo yo en Las Musas mismo. ¿Por qué? Porque uno es joven y de repente llega un pastor que te predica con todas las de ley, que te habla en lenguas. Es más, te dice, ¿sabe qué? Yo te he visto a ti cantando y yo predicando. ¡Wow! Dije, yo ya me lo creí. Dije, ya, bueno. Por un lado dije, mejor, que voy a estar cantando, ya lo que me apasiona, voy a estar cantando. Y agradezco a Dios y a la hermana Rosalicia, que me agarró un día y me dijo, hermano, no era pastor, dijo, hermano Juan Carlos, a usted Dios le comisionó esto. A usted le entregó, usted va a dar cuentas de esto. Digo, pero si es pastor, pues eso es un pastor tremendo. Ya me reservo el nombre, pero yo decía, pero si es pastor, nada. Y comencé a orar, dije, a ver, vamos a ver, esto es fácil. Si es de Dios, ese pastor se va a quedar ahí y va a trabajar con nosotros. Si es de Dios, se va a quedar. Entonces, por más que él sabía más que mí, él era un elocuente, un orador, un especial que le conozco, entonces yo dije, bueno, algo que la Biblia me enseña es de que todos tienen que someterse al que está de autoridad en la iglesia. Y pues Dios me había puesto, no era ni pastor, pero Dios me había puesto como autoridad en la iglesia. Entonces comencé yo a predicar. Y el hermano pastor, pues, como que por ahí no le cuadró las cosas, me aguantó 3 domingos de prédica. Y se fue. Entonces dije, bueno, entonces ha sido Dios el que me utiliza nuevamente. Y para ese entonces, claro, mi esposa empezó a buscar una búsqueda intensa de Dios. Recibió un regalo muy hermoso de Dios de poder quizá en aquellos tiempos hablar inclusive en lenguas. Fue novedoso en esos años. No como ahora se tergiversa esas cosas. No así. Sino algo muy lindo que solamente ella lo pudo recibir y solo ella lo hacía en las oraciones. Ahora todo el mundo quiere que le enseñe. No, eso no viene por enseñanza, eso viene de regalo de Dios. ¿Vale? Eso te puedo comentar un poquito la primera iglesia. ¿Vale? Que a mi esposa pueda transmitir la segunda iglesia. A ver, pastor, ahora sí, hay que despertar. Por ejemplo, a ver, ya pastor ya ha contado ese inicio, ¿no? Usted ya le veía a pastor cuando predicaba, algún momento pensó, dijo, puede ser el pastor de la iglesia. ¿Lo pensó en algún momento? ¿O simplemente dijo, bueno, está haciendo su deber, su papel, lo que le han mandado? Estaba obedeciendo. Nunca pensó en decir, puede ser el pastor. Bueno, yo creo que una de las cosas que uno siempre ha pensado es que si yo siempre decía, bueno, si ya Dios se ha puesto ahí,
es porque Dios quiere y ya está. Eso siempre ha sido mi pensamiento. Si Dios te ha puesto ahí y Él te ha escogido como portador para que tú hagas las prédicas, pues es porque Dios ha querido. O sea, yo siempre tenía ese pensamiento de que pues Dios fue el que escogió, no fue el pastor, o sea, y es por algo. Entonces, y cuando ya él se encargaba de dar los sermones y eso, pues nada, yo lo único que era pedir a Dios para que le dé sabiduría y Usted era como Gina cuando suba a cantar y está así. Que no diga nada malo. nada, yo le decía, "Ya no", y además yo creo que también yo siempre le decía, digo, porque también Dios sabe a quién se lo da, ¿no? Porque tenía esa capacidad, esa parte de desenvolverse, El don de se movía hablar. bien, entonces y tenía esa parte también, ese don, por decirlo así, también de poder desarrollar y en todos los sermones. Entonces, ¿por qué se digo? Dios sabe a quién se lo da porque tiene capacidad. ¿Y usted cómo le ayudaba, pastor, cuando predicaba? ¿Le vio predicando las almohadas? Yo eso no vi, eso he hecho en secreto. Eso lo habrá hecho en secreto, entonces yo eso no lo vi. Pero lo único que cuando ya yo me miraba, yo tampoco decía, no, es que tampoco, no, tampoco ha venido en mi corazón decir, no, es que nosotros debemos ser nosotros, no, ese pensamiento no. Yo siempre decía, si Dios lo quiere, pues así será. Y si no, pues tampoco, porque uno no pelea por nada, ¿no? Entonces, ese era Esto mi no es pensamiento una en esa época, de decir, si Dios quiere ponerlo, pues ahí a la disposición de Dios, porque como yo siempre digo, uno en contra de Dios no se puede pelear, no ganamos, ¿no? Entonces, eso ha sido en esa parte, por ejemplo, de decirlo, ¿no? Y ya que me he dado el privilegio de contar la segunda parte, pues a contar. Sí, la segunda iglesia. Ah, vamos a sí. la pastora. ¿Cómo fue la segunda iglesia que creo recordar? Bueno, usted lo va a decir. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Primero, ¿por qué fueron a la siguiente iglesia? ¿Y cómo fue el inicio en la siguiente? Claro, nosotros fuimos a la segunda iglesia porque, como yo digo, cuando uno está con el respaldo de Dios, sobre todo eso es, yo creo que la base fundamental, que cuando Dios respalda un ministerio, y eso sabemos que lo que Dios levanta es por el respaldo de Dios. Y si estamos uno con el respaldo de Dios, va a haber multiplicación. Entonces, pues una de las cosas que en ese tiempo pasó es que ya Dios iba añadiendo gente poco a poco, como uno iba hablando del Señor, predicando, tal vez todos hicieron esa parte de evangelizar a los amigos, cada uno empezó a trabajar, fuimos como unas hormiguitas que cada uno trabajaba en su ámbito, por decirlo así. Entonces ya la iglesia fue creciendo, los hermanos cada día eran más y más, y claro, como era un local tan pequeño, muy pequeño, entonces ya llegó un tiempo de que ya no había abasto para tanta gente, ya estábamos muy llenos. Entonces, claro, ya como ya estábamos muy llenos, ya hubo la necesidad de buscar otro lugar y ya nos pusimos todos en oración, como ya todos veían que ya no había espacio, todo el mundo juntamente con el pueblo, pues empezamos a orar, que Dios nos dé otro lugar donde podernos reunir, donde que haya más espacio para poder también predicar a los demás e invitar a los demás, porque claro, nosotros decíamos, ¿cómo podemos invitar a los demás? Decir, ven a este lugar si esto ya no cabe, ya está ya lleno. Entonces, claro, eso fue ya la necesidad de empezar todos unánimes, pedir a Dios de que Dios mande un lugar amplio. Entonces, esa fue la necesidad. Entonces ya todo el mundo orando y como yo siempre digo, con el respaldo de Dios creciendo también siempre, empezamos todos a orar y fue la casualidad de que todo el mundo estaba mirando un lugar de alquiler y buscando un lugar. Y claro, yo creo que y ese lugar de alquiler, bueno, que yo sepa, lo encontró pastor que estaba buscando por ahí, por todo sitio de alquiler y por ahí se asomó el lugar de Diego de León. Era un lugar era un lugar muy céntrico también. Y claro, nosotros decíamos, como era un lugar céntrico también, el alquiler costaba más también, eso también era económicamente, también el alquiler costaba más. Entonces ya dentro de eso también era dar un paso de fe.
Y como él siempre ha sido un hombre de fe, de creer, de decir, no, si Dios nos da, Dios proveerá. Entonces él ha sido un hombre siempre de fe, de dar a pasos gigantes, o sea, sin tener miedo, sin decir, es que podremos, no podremos. A lo mejor sí tenía dudas, pero siempre yo creo que él era un hombre de que confía en Dios ciegamente, de que el Dios respaldará, que Dios proveerá. Entonces él había encontrado, y Dios fue igualmente a él que le había mostrado ese lugar, y encontró ese lugar, y entonces todo el mundo, él habló con los líderes, con los ancianos, que en esa parte estábamos con los encargados, por decirlo de la obra, porque ahí todavía éramos. Entonces hablaron y todos juntamente tomaron esa decisión de decir, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a lanzarnos ¿cómo se llama? A lanzar el agua, como se ha dicho, ¿no? Todos a sin nadar. eso, Por eso es sin que, mirar perdón atrás. que le corte esa partita. Por eso es que digo, Jorge, Darwin, para ese tiempo también ya Francisco y el hermano Jaime, lo que dijo mi esposa, dijeron, vamos a por todas, Dios nos va a ayudar. Nosotros éramos así, o sea, por eso digo, era vista de ciegos, entre comillas, pero con una fe segura. Y cuando ellos dijeron, adelante, fui, firmé el contrato y ya teníamos el local. Pero eran los 4 hermanos que hasta hoy están aquí, gracias a Dios. Creo que sí, ya digo, y él, claro, él primero lo hacía y después comunicaba a los demás. Eso pasó también ahí. Después él fue, miró, todo está bien, y ya dijo, no, que sí, que está bien. Y Baxi había ido, como dice, no, él hablando, pero también con los demás. Pero Baxi firmó el contrato y dijo, ya tengo el contrato, ya está, ya podemos irnos a otro lugar. Y es verdad, y cuando nos fuimos a otro lugar, claro, el proceso fue otra vez. Empezar de cero otra Sí, vez. también económicamente también fue una inversión porque tuvimos que reformar el lugar. Y claro, como ahí éramos también pocos, entre comillas éramos bastante. Pero cuando ya llegamos a ese lugar, Pocos. como era lugar grande, nos vimos poquitos en ese lugar. Entonces, pero bueno, como yo digo, igualmente todos como una hormiga, es lo que siempre ha sido recalcando, por decirlo, esta iglesia, con los muchos, a lo mejor, hermanos antiguos que todos recordarán esos inicios o esos procesos, es lo que siempre nos hemos caracterizado todos, siempre hemos trabajado como las hormiguitas, o sea, todos extendiendo la mano. Nunca nos han dejado solo diciendo es que ustedes son los encargados y ustedes verán. No, eso no ha sido la iglesia de los inicios. A veces cuando uno va creciendo en el Señor también y la iglesia va creciendo también, a veces los problemas también uno que otro, pues sí, ha habido también expandiendo también eso. Como crecen los miembros, crecen también los problemas. Claro. Pero bueno. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue esa entrada? Yo sí me acuerdo de la primera vez que entré ahí. Me acuerdo porque era 2 plantas. Sí. Me acuerdo que arriba no había nada, todo era llano. Luego los baños eran a la derecha. Y me acuerdo que digo, wow, ahora sí podemos jugar. Porque era pequeño y me acuerdo que decía, wow, ahora sí ya vamos a poder jugar. Porque la otra era muy pequeñita, salíamos a los parques. Sí. Era el único lugar donde podíamos jugar. No había escuela dominical. No había escuela dominical. No. Bueno, sí había, pero era muy chiquitita la habitación. Una aula había. Una aula. Y ese momento... Yo en Diego de León la conocí, pero en las musas no. Sí. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué sintieron los dos? Bueno, no sé, yo por lo menos, y yo digo y hablo en nombre de los hermanos que estaban juntos, nostalgia de alegría. Esa nostalgia de alegría, no nostalgia de tristeza, sino esa alegría de decir, ya tenemos una casa de Dios. Ya, porque la otra puerta ya no cerraba. Por eso hay esa frase que siempre utilizamos. Si una puerta se está cerrando es porque Dios está preparando otra más grande. Sí. Y para nosotros nos pasó eso. Se cerró esa, se nos abrió otra más grande. Y ahí sí, a trabajar todo el mundo de nuevo. A hacer aulas para la escuela dominical. Inclusive comenzamos a vender, tener un bar ahí, gracias a Dios. Y lo sorprendente fue que ahí es cuando ya comenzó a llegar nuevas personas otra vez. Ya llegaron mucha gente ya. Ahí aguantamos hasta el 2010 casi. Sí, hasta el 2010 aguantamos en Diego de León. Fue una transición igual dura, porque igual ya nos llenamos ahí.
Entonces ya fue ya que nos metimos al costado y a ver si se Sí, sí, ve. sí. Ya Así comenzamos ya se iba otra vez. juntando mucho Claro. más. Y digo, Dios, y ahora, y ahora. Y llegó un tiempo en que nos clausuraron la música. Y a eso fue el tope. Llegué, gracias a Dios, a sacar el permiso del local, pero de la música no. Pero antes de eso, ahí creo que fue el ungimiento, ¿no? Sí. Ah, Hay sí. vamos a ir por partes. A ver. Wow, esta parte yo creo que ya es mucho más seria, No. tal vez, o más... Yo creo que esa parte es la que ya marcó un antes y un después ya. Ya marcó un antes y un después porque imagínate, wow, hasta ese tiempo éramos nombrados, obreros que trabajábamos, que mañana yo podía decir hasta aquí y me voy. Recuerdo que el hermano Jorge, hermano Darwin se sentaron conmigo, hermano Francisco también recuerdo que estaba. Ya para ese tiempo creo que ya estaban ya inclusive Clever y todos los que están ahora. Pero más Jorge, Darwin y hermano Francisco me sentaron y nos hicieron una pregunta. Y claro, tú dices, ¿y ahora? Claro, ellos ya estaban trabajando con el pastor Tomás Santa Marta, quien iba a ser el que iba a llevar el proceso. Pero también hablaron ya con Ecuador. Entonces ellos ya estaban en comunicaciones, yo no sabía nada. Cuando de repente me cogen, dicen, mire pastor, queremos hacer esto y para hacer esto necesitamos una respuesta suya. Digo, ¿y ahora qué será? Dice, mire, pero la pregunta fue directa. Ustedes, sé que tienen el llamado, dijo, ya, pero ustedes están dispuestos a ser ya nombrados pastores. Y claro, nos puso en la mesa, ¿verdad? Que ser pastor, tanto hermano Darwin y hermano Jorge, como ya tenían un poquito más de conocimiento en esta parte, en esta área, porque nosotros ya le habíamos ungido en el Ecuador a nuestro pastor, dijeron, verás que esto es como casarse, esto es para toda la vida. Entonces dentro de ti estás, y ahora, ya, o sea, es el sí ahí y ya no hay vuelta para atrás, claro, ya no hay vuelta atrás. El no ahí te tocaba salir por la puerta de atrás. Entonces yo cerré los ojos y dije, no tengo duda de que tú me has llamado por todos los procesos que yo había pasado hasta ese tiempo, ya por todo lo que yo había vivido. Te hago un hincapié un poquito así por encima, nada más, muchachos que tal vez nos vean. El proceso tal vez que pensaba en mi cabeza decía, pero ¿quién soy yo? Porque, claro, yo una persona que no había vivido con mis progenitores verdaderos. Entonces, yo tenía el proceso de casi, por decirte, desde bebé. Entonces, no podía dudar en ese momento que Dios me había estado llamando desde niño. Porque ya te digo, si te contara todo, pues nos faltarían horas, podcasts para rellenarlos. En ese momento lo que se me vino a mi cabeza fue que yo he sido un niño que no creció en el hogar, que perdí todo, que después llegué a saber quiénes eran mis padres y tal. Y digo, y ahora me encuentro en esto, de que me estás llamando. Y yo le dije, mi respuesta con mi esposa, le digo, mira, de nuestra parte sí, hasta donde Dios nos ayude. Y ahí nos dijeron, bueno, entonces aquí arranca. Comenzó. Y hablaron entre pastores y el pastor del Ecuador también me llamó. Me dijo, hermano Juan Carlos, verás que esto no es fácil, pero también me dijo, pero te conozco, desde joven te conozco y sé que Dios va a estar contigo, voy a orar por ti y tal. Y entre mí, claro, con mi esposa, chuticas, de aquí ya cambia. O sea, ya nuestra manera de decir voy a irme al Ecuador totalmente se puso ya de otra color. Ya dije, ya bueno, y ahora vamos a ver qué pasa. Y esas fechas fueron cruciales para nosotros. Yo el día del ungimiento lo traigo a mi mente cada vez que estoy pasando un momento difícil, porque digo, tú me llamaste, tú me escogiste. Y yo lo único que te prometí es servirte hasta cuando yo viva. No voy a, pese que como somos seres humanos, pese que hay momentos que dices, bueno, estoy cansado y quiero descansar y voy a que otros lleven. No te voy a negar, porque negar eso sería querer tapar el sol con un dedo. Y si alguien te dice que no, pues bueno, le respeto,
pero hay momentos muy, muy difíciles donde si no es por Dios, tú no sales. Entonces, yo nunca me he renegado del llamado de Dios, jamás. Pero que ha habido momentos de decir que quizá decir, bueno, voy a ver que otros lleven la iglesia, sí. No voy a negar eso, pero renegarme del llamado no, porque yo decía, si no es aquí, pues Dios me utilizará en otro lado, pero que sea la voluntad de Dios. Pero hasta el sol de hoy día, pues aquí me tiene y aquí voy a seguir con mi esposa. Y cuando nos ungieron, pues yo con mi esposa, yo por lo menos dije, buah, aquí me caso y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay decir, me arrepiento, ¿dónde hay que volver a firmar el divorcio? O sea, ya no. A nivel espiritual ya no había eso. Pastora, cuando dijeron, uy, así. No, yo creo que nunca ha habido, por decirlo, temor en esa parte. Yo creo que yo por lo menos he sido de una de las personas que siempre las tomo con tranquilidad y aún en esas partes yo siempre he dicho, y como dije al principio, como le entregó la carta, bueno, si Dios nos ha llamado y ha visto capacidad en Él y en nosotros como familia, tal vez ponernos en ese ámbito o en ese lugar, es porque Dios así lo quiere. Y yo he sido una de las personas que decir, bueno, si Dios quiere eso, pues ya está, para adelante, ¿no? Entonces, yo en esa parte, igualmente, cuando nos dieron esa noticia o nos han preguntado, yo dije, bueno, lo que Dios quiera. Ya está, lo que Dios quiera, si eso está. Y lo único que eso siempre pedir. En ese tiempo siempre hemos pedido es que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para, como si ya nos da una responsabilidad grande y Dios nos ha dado capacidad, es que nos dé también sabiduría. Y ya sabiduría para poder llevar y guiar al pueblo que se nos está entregando. Entonces, eso yo a nivel personal también, lo que yo he pedido es eso. Sabiduría, porque yo una de las cosas que yo siempre, bueno, en el inicio no he dicho, es que yo, por ejemplo, yo siempre, desde muy joven, he sido muy tímida. Entonces a mí siempre me ha costado relacionarme con la gente o hablar en público. Y eso es que en el momento que tal vez nos pusieron como obreros, en esa parte sí, tal vez. Y yo he dudado tal vez, o por decirlo así, como que ha habido un poquito de temor en esa parte. Aparte de aceptar lo que Dios nos ha dado, es tal vez el temor de decir, si yo no puedo hablar. Es como yo siempre, ahí siempre me acuerdo de Moisés cuando decía, no, cuando le mandaba a liberar el pueblo, pero él decía, no, es que yo no sé hablar. Entonces, esa parte, yo siempre me pongo en esa posición y yo eso le decía al Señor, si Dios nos pones en ese lugar, yo le decía, Señor, dame capacidad de desenvolverme, capacidad de hablar, de relacionarme con la gente o tal vez con los hermanos, ¿no? Entonces, eso sí ha habido tal vez un poquito de temor y más que todo pedir a Dios. Y eso es lo que yo creo que Dios ha sido fiel con nosotros y hasta ahora pues Dios en ese aspecto me ha ido cambiando, ya, Sí, ya me ha ido cambiando, me ha ido cambiando, entonces yo creo que ese ha sido en ese proceso, en todos los procesos que hemos vivido, Dios nos ha ido transformando y a mí a nivel personal también, porque yo creo que nos ha transformado y en ese momento, ya te digo, vuelvo y recalco, es lo que había pedido, que nos ayude en esa parte. Está muy bien, o sea, es muy bonito porque si escuchamos casi siempre a la pastora, lo que le hemos preguntado es siempre, para adelante, no pasa nada, para adelante. O sea, es una mujer echada para adelante, o sea, aun con un poco de temor, porque quizás muchas veces sí nos ha pasado que quizás nos vemos pequeñitos frente a una responsabilidad grande. O a alguien también. O a alguien, sí. Nos vemos pequeñitos y bueno, o sea, tomar esa valentía de decir, mira, para adelante y lo que Dios quiera que tenga para nosotros, pues... Que así sea. Que así sea. Claro, y es que dentro de todo, aparte también influye ya la familia. Sí. Es que ya es tus hijos. Y yo recuerdo, Priscila y Moisés ahí eran todavía pequeñitos y cuando ya les dijimos de esa sorpresa, ellos se alegraron porque no sabían, o sea, ¿qué es eso? Entonces, claro, ¿en qué se estaban metiendo? Pero gracias a Dios no voy a hablar mal de mis hijos, no son perfectos, pero sí han sido
unos pilares dentro de mi casa. Priscila no ha sido perfecta, ni mucho menos, pero ha sido una mujercita que siempre ha estado ahí para trabajos de la iglesia y tal. Moisés, hasta el sol de hoy día, ahora yo con él hablo como adultos. Le digo, oye, esto y esto y esto. Algo que voy a soltar en esta partecita solo como tipo consejo. Nunca se fijen en los hijos de los pastores en son de crítica, porque recuerden que son de carne y hueso. Y a veces los chavales, los jóvenes de este tiempo, dicen, no, es que como es el hijo del pastor tiene que ser. No, perfecto. O sea, no, él es de carne y hueso y puede errar. Y en vez de juzgar, chavales, lo que tenéis que hacer si tienen amigos, hijos de pastores, animarles. Anímenle, oren con ellos, díganle, oye, Pepito, Pedro, cuenta conmigo, yo voy a orar por tus padres que son pastores y yo te voy a ayudar orando, yo voy a estar contigo. ¿Cuándo vas a orar por tus papás? Entonces, los hijos de los pastores necesitan eso, que alguien les vaya diciendo, tranquilo, chicos, nosotros vamos a orar con ustedes por tu papá y tu mamá. Entonces, pero la idea equivocada ahora es que no, es que los hijos de pastores tienen que ser perfecto, los más primeros, los más en todo. No, ellos son de carne y hueso. Dios conmigo hizo el llamado. Mis hijos no, mis hijos tienen otro llamado que Dios les dará a su tiempo. Entonces, algo que quiero animarles a todos, si tienen pastores que están ahí, oren por los pastores. Porque te voy a decir algo, Stalin y Gina, algo muy personal. Los pastores pasamos mucho tiempo, primero delante de Dios, pero luego también dando tiempo a la iglesia, orando por los miembros. Y lo menos que pueden hacer los jóvenes o los que nos vean, que si están con un pastor, deben amarlo, deben protegerlo a ese pastor. No deben dejarlo a la derriba. Si un pastor se equivoca, levántenlo. Si un pastor le ven que está triste, está decaído, vayan, cójanle de la mano, díganle, pastor, aquí están mis manos, ¿en qué le puedo servir? Y a veces en este tiempo falta la empatía. Sí. De decirle a un pastor, oiga, anciano de la iglesia, les veo un poco tristes, venga, le invito una Coca-Colita o le invito un helado, pero vamos, cuente conmigo, ¿en qué le puedo ayudar? Porque como pastores ancianos, aparte de tener esa responsabilidad con Dios, de decirles que yo tengo que dar de cuentas a Dios de toda una iglesia, tengo que dar cuenta de mis hijos. Sí. Entonces, mi consejo en este corto, amen a los pastores. Amen, respeten a los pastores, valoren a sus pastores, porque sus pastores, de a de veras, los pastores no asalariados lloran, sufren por las ovejas. Pastores asalariados, la Biblia mismo dice, los da igual lo que esté pasando. Entonces, antes de entrar quizá la última y tercera etapa de donde estamos, ese consejo les dejo. Amen y respeten a sus pastores. Eso sí, eso es verdad. Al final lo que dice la Biblia es honrar a los pastores, ¿no? Y eso creo que tanto como nuestros padres creo que nos han enseñado. Y en cuanto a la ofrenda, igual, el pastor lo ha enseñado, mis padres me han enseñado. Son cosas que son muy importantes, que tal vez no nos damos cuenta, pero son necesarias. Honrar y ofrendar yo creo que es muy importante para la casa de Dios y para el Hijo de Dios que ha elegido como pastor en nuestra casa. Sí, porque al fin y al cabo, o sea, dicen, el mundo, aún el mundo dice que el tiempo de cada persona es valioso, o sea, y es verdad, porque lo que no va a regresar nunca es el tiempo que tú inviertes en ciertas cosas. Y como pastores y como cualquier servidor que sirve en la iglesia, este tiempo que se entrega a Dios es tiempo para Él, y al fin y al cabo eso nadie te lo va a devolver. Y eso es verdad. Yo creo que del mejor ejemplo de honrar al pastor es de nuestro propio pastor, sí. Que ha honrado a su pastor delante de la congregación general, lo ha honrado delante de nosotros, siempre nos ha explicado cómo era su pastor, lo que ha aprendido de él, o sea, esa honra que el pastor nuestro ha tenido a su propio pastor, y es la que nos da el ejemplo a nosotros de honrarle a él.
a nuestro pastor en este caso. Además, hay algo que quizás acabe de destacar muchísimo aquí, es muchas veces vienen gente de otra iglesia, y dice, mira, aquí hay muchos jóvenes, porque gracias al Señor tenemos un número grande de jóvenes. Y hay iglesias que yo me sorprendí con amigas que he coincidido de otras iglesias. No, es que mi iglesia somos contados o tenemos que hacer solo una reunión de jóvenes porque somos poquísimos. Y en cambio aquí hay un montón de chicos, chicas. Y dice, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo habéis hecho? Pero yo creo que es algo que el pastor ha sembrado desde muy jovencito y ustedes veréis, nuestro pastor no es un pastor, es un pastor muy juvenil. Sí. Es un pastor que si se tiene que sentar a hablar con nosotros o a enseñarnos algo, se sienta. Si se tiene que poner a jugar con los muchachos, juega. Además, yo creo que eso es lo que más ha traído aquí a la juventud, porque no lo hemos dicho antes, pero nosotros, el pastor se ha encargado de hacer unos campamentos de jóvenes que han sido espectaculares, desde juegos hasta embarrarnos en la playa, en la arena, llegar aquí cansados, corriendo aún hasta el último momento. Entonces, todo eso es quizás la siembra que el pastor ha hecho ante su pastor, que el pastor ha aprendido de su pastor, o él en su juventud, porque hasta el día de hoy, con tantos años, le veréis saltando y corriendo, y si tiene que reírse con los más pequeños lo hace, y si tiene que estar con los más mayores lo hace, y es un ejemplo muy bonito para nosotros. Para nosotros, la verdad, yo admiro es algo mucho muy eso. fascinante, es verdad. Como decía, yo no soy perfecto, ni nadie es perfecto. Siempre viene a memoria el pastor para mí y nunca me callaré, nunca voy a hablar mal de él. Y siempre donde quiera diré, para mí él fue, después del Señor Jesucristo, para mí por lo menos fue un ejemplo a seguir. Y siempre voy a decir eso. Y cada uno tendrá la opinión personal, ¿no? Pero algo que puedo decir es que no me importa con qué tipo de edad me siente, porque algo que aprendí es que si estoy con niños me pongo como niños, si estoy con jóvenes como jóvenes, y si ya estoy con adultos, pues ya me toca poner como adultos. Pero todo tiene su tiempo, todo es muy bonito resumir en las áreas que Dios mismo te da la capacidad de desenvolverte. Porque muchos pues tienen capacidad de desenvolverse entre jóvenes, tú les sueltas en los mayores y de repente dice, uff. Eso es verdad. Por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, wow, pastor consiguió hacer campamentos con, ¿cuántos éramos? Unos 20, 22, por ahí. Y nosotros nos mandaron a unos adolescentes. Madre mía. Sí, fuimos seis, no, en total. Sí. Tres parejas. Sí, 3 parejas. Y costó. Y yo me acuerdo que estaba hablando con mi esposa y digo, wow, pastor consiguió hacer todo esto solo. Todo eso lo consiguió hacer pastor solo. Y mira lo que gracias a Dios, gracias al pastor y a nuestros padres, ha conseguido que forme dentro de nosotros una identidad que es la de Dios. Y eso pues obviamente todos creo que estamos muy agradecidos con usted, pastor. Y es muy bonito. Y en ese momento yo pensaba, digo, madre mía, pastor. Sí, nosotros... Pensando en cómo éramos nosotros de pequeños, madre, que si corríamos para allá, que si no hacíamos caso. Y nosotros viendo esa misma imagen en los más pequeños que nosotros, digo, wow, el pastor ahora tenía una fuerza y un ánimo. ¿Por qué? Porque yo me voy a pensar, tengo 27 años, estaba con adolescentes más pequeños y me cansaba jugando con ellos. Digo, pastor era más mayor que nosotros y pastor no sé qué. No, sí, porque nosotros, por ejemplo, cuando nos fuimos, Darío nos invitó al campamento de los adolescentes, fuimos como tutores. ¿Y qué fuimos? Un fin de semana. Sí. Hizo que pastor hacía los campamentos desde los jueves. Sí. Imagínense, o sea, fue llegar la noche y decir, chicos, duérmanse, y ellos no querían no dormían. No se dormían, reían, que querían salir fuera, y ya ahí nos acordamos realmente de pastor. Digo,
Pastor, llevaba hasta la 1 en la playa, así Y luego nos hacía corriendo, levantar a lo que las sea, 6. Digo, a madre las mía, 6 no de la puede ser. mañana y yo no entiendo cómo. Nosotros diciendo, bueno, a las 9 estarán. Sí, No, pero ese coraje que tenía de coger y decir, venga, tengo que hacerlo por ellos, tengo que enseñarles lo que es Dios, tengo ese amor que usted entregó esos días, yo creo que ha llegado y está dando sus frutos poco a poco y no ha sido en vano. Yo creo que esas noches de tal vez no dormir, de tal vez decir, ya no puedo más, pero me levanto por ellos o me levanto porque tengo que hacer la obra de Dios que me ha encomendado, no fue en vano. Y eso de mi parte hacia ustedes, pastores, no fue en vano lo que ustedes han hecho. Es más, sigue dando frutos y gracias a lo que usted nos enseña a nosotros, nosotros estamos dando frutos a los demás niños. De la rama que salió, nosotros somos una rama suya. Está saliendo otra ramita, otra ramita, otra ramita y estamos consiguiendo, gracias a Dios, que también está poniendo en nuestros corazones ese sentir de ayudar a los adolescentes, a los jóvenes. Y yo creo que poco a poco también usted creó ese árbol y ahora nosotros estamos saliendo de las ramitas. Sí, No fue sobre en vano, todo pastor. lo de la identidad. Sí, sobre todo algo fundamental que como jóvenes hemos hecho es dejarnos todo en las manos de Dios. Y una vez que ya dejas, Él mismo se encarga de darle crecimiento y forma sobre todo. Y yo ahí sí, como dije hace minutos atrás, yo a mi esposa le agradezco un mundo. Porque ya, inclusive en los campamentos, una mujer que decía, yo me voy a dedicar a ayudarles en lo que es la comida, la cocina. A ver, chicos, vengan acá y a ver, hagan caso. Y ya cuando la pastora hablaba era como que un poquito más serio, ya claro. Entonces digo que siempre una mujer ayuda idónea se ve en esos momentos. Tanto en los momentos felices, pero también en los momentos que dices, ya no puedes más. Yo cuando estoy así, y ella viene y me dice, tranquilo, vamos, ya vamos a salir de estas cosas. Digo, ya. Incluso aquí en la escuela vacacional, igual la pastora. Ay, sí fue. Yo no entiendo. Eso sí fue eso fue ya la creen, ya el cierre ya. Porque nosotros no nos dábamos cuenta en ese entonces, porque correteábamos por aquí, por Claro. allá, estábamos con Éramos los los muchachos, niños. los niños, sí. Pero luego ahora somos que los que llevan. ahora que intentamos cambia el hacer papel. algo y es como, ¿cómo lo han hecho? O sea, es un arduo trabajo y de verdad se merece un gran Y ahora ya aplauso. después de eso ya saltamos a esta iglesia. Sí. Esto fue por gracia, esto sí digo. Aquí sí yo creo que ya no fue ya ni siquiera por fe, sino porque Dios mismo ya tenía establecido, porque ya la fe sí teníamos, pero no para todo esto. Y se lo he dicho a todos, lo he dicho no para todo esto. Cuando venimos acá, igual nos avisaron y hablamos, algo que yo le dije al dueño, igual hablando con la junta, con Darwin, Jorge, el presidente y tal, dije, miren, esto nos está pidiendo. Yo le voy a ofrecer esto. Si es de Dios, nos va a dar. Si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pasaron 2 días, 3 días y no me llamaba. Digo, ya ahora. Al cabo de una semana me llamó. Me dijo, mira, no sé qué ha pasado, pero les veo que son personas que son buenas personas y tal. Vengan para hablar y ya lo dejamos estipulado en tanto. Ay, Darwin Jorge ya ha recibido, me ha llamado él, ahora sí vamos a negociar. Y claro, dar el salto de Diego de León de 240 metros a 1200 metros. Es muy bonita la iglesia. Eso ya fue un salto de decir, Dios, Solo tú lo haces. tú vas a hacer, porque es que ya lo que decía mi esposa, el alquiler se sube, el mantenimiento se triplica, cuatruplica, quintuplica. Y decíamos, bueno, y como mi esposa dice, si el Señor lo quiere, y todos los que, por eso digo, a los que están hasta el sol de hoy día conmigo trabajando ahí como los que presiden la iglesia, todos, y aún los que han dejado de presidir por cualquier situación, vamos, pastor, vamos, como sea, Dios no nos va a desamparar. Entonces, escuchar esa voz para mí es música, porque si hay también música fea que dice, pero ¿para qué tan grande si no van a poder? No, pero los que estaban conmigo siempre, vamos, sí, Dios nos va a ayudar.
Y eso para mí es música. Hasta el sol de hoy día, cuando digo, hagamos esto, los hermanos me dicen, hermano Jorge, Darwin, Francisco, Jaime, los que están ahí, dice, pastor, hagámosle, si ya tienes ese pensamiento, para mí es música. Aunque luego no podamos nosotros ni aportar en nada, pero digo, ya está, y Dios es el que va a hacer las cosas. Entonces, cuando venimos acá, vimos, Dios mío, lleno de grasa, lleno de materiales, digo, y ahora. No habían paredes. No había. Lo de allí vacío. Hasta había coches aquí dentro guardados. Había coches, eso era una tienda también. Sí, parecía. una tienda de pan. Todo este muro no había, creo, aquí Claro. estaba todo derrumbado. No había esas habitaciones tampoco. Claro, no, aquí no había nada. Ni las habitaciones de allí no había nada. Entonces, entrar acá y decir, de allá vamos a decir que venimos de entre, ¿cuánto? 40 personas, dale 50 que bajamos de Diego de León. Pero esa salida fue muy bonita, que nunca me voy a olvidar. De la iglesia. De yo la iglesia también de me Diego de acuerdo. León. Fue Sí. muy bonita porque les había dicho a los hermanos, vamos a salir con banderas de aquí, porque Dios nos está dando otra casa grande. Y le dije a Darwin y a Jorge, adelántense ustedes, yo voy a venir cerrando la iglesia, echando las llaves del local. Y todos con coche, con bandera, dijimos, vamos. Y como que algo en el cielo se había hablado, pasó, porque justo en el Ecuador, en ese año, ellos también estaban pasándose a la nueva iglesia. Y para mí eso fue, ¿qué estamos pasando? Nosotros pasando y ellos también pasándose a la nueva iglesia. Dije, Dios, algo tienes, algo tienes. Y cuando yo cerré la puerta, recuerdo que le dije a Dios, en Diego de León, aplastando el candado, dije, Señor, de aquí me sacas para un lugar grande y no sé ni cómo voy a empezar. Porque ya sabía los costos que necesitaba cada mes. Dije, no sé cómo voy a hacerlo, pero si tú vas conmigo, sé que me va a ir bien. Y cuando ya llegamos acá, claro, acá los hermanos, nadie sabía cómo está la iglesia, nadie sabía el local cómo estaba. Y todos contentos ya teniendo una casa. Pero no sé cómo Dios nos ha hecho lo que somos ahora. No sé cómo ya de veras. Porque el primer año lo pasamos súper mal, con frío, con unas sillitas ahí, 3 filas. El púlpito medio ahí. El púlpito era una cosita así. Y digo, Dios mío, ¿cómo es? ¿Cómo pasamos? Y de repente, hoy ves, y no te queda otra cosa que decir, es Dios. No hay otra cosa. Ya no puedo decir, por eso cuando estoy predicando también les digo, aquí no es el pastor, no es los ancianos, aquí es Dios. Aquí es Dios el que hizo las cosas, pero no de ahora. Así como te hemos comentado un poquito, Gina y Stalin, desde el comienzo fue Dios. Y voy a decirlo algo que mandé en los carteles que mando casi a diario. No fue, ni es, ni será suerte. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguiremos soñando, seguiremos haciendo cosas grandes. Y algo que les quiero recalcar, quizá también es que como pastor intento guardar principios éticos. Y esos principios éticos es que si alguien viene de otra iglesia a visitarnos, ustedes son testigos, como soy los anuncios Sí. directos. Me encanta que vengan a visitarnos y tal. Pero si son de otra iglesia, mi palabra siempre va a ser, vuelvan a su casa, honren a sus pastores, sirvan ahí, y si han tenido problemas con algún hermano, reconcíliense y sirvan a Dios. Sí. Y eso voy a hacer yo hasta el día que el Señor me quiera tener acá. No voy a cambiar ese principio ético. Acá han venido, con los que han venido he hablado con los pastores. Razones por qué los hermanos vienen y tal. Pero no así sin hablar. Porque pienso que son mis consiervos. Y yo no les puedo faltar el respeto a ellos. Mi principio, mi ética va a ser eso. Hasta el sol de hoy día.
Ustedes saben que el sábado, bueno, el 12 de octubre hicimos el evangelismo y cada vez que hay un programa, hermanos, si no tienen iglesia, bienvenidos a esta casa. Sí. Sí. Pero si tienen iglesia, por favor, vayan a sus iglesias, honren a sus pastores, porque ese es mi principio. Nosotros estamos llamados a evangelizar, sí, y demás, y a invitar a personas que también pueden venir otras personas de otra iglesia, pero ellos pertenecen a su iglesia, tienen sus pastores, tienen que honrar a sus pastores, Congregarse en su iglesia. congregarse en su iglesia, y nosotros bienvenidos a todos los que no tengan ninguna iglesia aún, pero eso es algo que el pastor siempre quiere dejarlo claro, tanto en nuestra iglesia como en las personas de otra iglesia. Pienso que es de lo más sano, porque al fin y al cabo no estás para arrebatar gente de otra iglesia, y nosotros estamos para arrebatar gente del mundo. Gracias. Entonces, eso es algo que es muy bueno. Y Bueno, como vamos conversando un poquito, hay algo muy hermoso que les quiero dejar no como un mensaje todavía, al final les daré un mensaje o un consejo, pero sí que les puedo decirles a todos, caminen puesto los ojos en Jesús. Cuando uno camina puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, algo que voy aprendiendo a diario es que Él lo hace todo. El momento que yo cambie mi enfoque, se puede perder todo. Pero mientras caminemos puestos los ojos en Jesús, yo estoy seguro que nunca, nunca vamos a estar desamparados. Entonces yo quiero motivarles a todos que se agarren de ese Jesús, que Jesús no es ese que castiga, que ese que da con el látigo, no. Es un Jesús que nos abraza y nos dice, mira Juan Carlos, te vi desanimado y ven te abrazo. Mira Juan Carlos, te vi caído, ven te abrazo. Yo te quiero levantar, porque el enfoque de Jesucristo era levantar al caído y sanar y salvar al perdido. Y hasta el sol de hoy día va así. Entonces nunca nos equivoquemos de decir, es que ya no sé cómo seguir. No, si un día caemos, si un día nos hemos resbalado, dice la palabra de Dios, si el justo cae, Jehová 7 veces lo levantará. Entonces, si tenemos esa confianza, estoy muy seguro que Dios va a hacer una obra perfecta en sus vidas y en cada vida que nos van a escuchar. Yo les aconsejo de todo corazón esa palabra. Caminen puestos los ojos en Jesús, en nadie más, porque yo soy hombre. Hoy qué bonito, wow, la entrevista con el pastor Juan Carlos, qué bien. Pero en mí no se fijen. Por gracia, todos los días voy a luchar para no caer, para no hacer cosas indebidas, para no abandonar la obra de Dios. Yo voy a luchar, mi parte lo voy a hacer. Pero nunca, nunca, nunca miren a un hombre, miren a Jesús. Miren a un hombre que les puede dar buenos ejemplos, sí. Los ejemplos cojan todos, sí. Porque el apóstol Pablo dijo, acojan lo bueno y desechen todo lo malo. Nosotros nos sentimos muy para eso felices, sí, la verdad. pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador un de la gran fe. privilegio. Porque Él lo dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, si nosotros tenemos esos principios, les aseguro que todo nos va a ir hace bien. muy poco... Así es que mucho ánimo. Mi esposo hizo el evento de Unidos. Sí. Aquí en la iglesia, y nosotros sabemos que podemos contar con nuestros pastores. Stanley habló con el pastor, sus propios amigos han tomado contacto con nuestro pastor y no sé qué pastor más bueno tenés, o sea, qué pastor. Ha habido un amigo suyo que le ha dicho incluso, yo en mi iglesia no lo puedo hacer con libertad, pero mira, o sea, qué gran confianza que tienen y qué gran amor sobre todo para trabajar en el reino de Dios y en eso yo realmente me siento súper agradecida porque digo, o sea, es verdad, no cualquiera te abre la puerta y te dice, mira, hazlo en nuestra iglesia y la verdad no sé, o sea, ya os digo, no es mentira, no es todo esto lámpara. Nuestro pastor sí es un pastor que le gusta la juventud y trabaja por la juventud. Por eso habemos jóvenes aquí en esta iglesia, tantos y adolescentes y todo eso. Y estamos súper contentos porque no solamente es como el llamado a ser pastor, es una persona que es humana y realmente es muy buena. Y la pastora también, o sea, el esfuerzo que ha hecho por estar ahí a pie de cañón,
quizás como dice, yo era muy tímida, ahora de tímida no tiene nada, porque vamos con las mujeres y la pastora se planta frente y para adelante también, y vamos a hacerlo así, y tú lo haces así, y si hay que salir de visitas, y si hay que salir a caminar, y si hay que salir a cualquier otro lado, va a pastora enfrente. Entonces, son personas que realmente son de admirar. Sí, yo creo que lo que dice mi esposa es verdad. Al final, el pastor es una de las personas que le gusta soñar, le gusta ir más allá de el hasta aquí llegamos y hasta aquí nos quedamos. Yo creo que ahora tenemos una meta como iglesia y la meta que tenemos en nuestro corazón. Y yo estoy muy anheloso, muy anheloso de que un día tengamos una iglesia que sea nuestra, que ese va a ser nuestro siguiente objetivo como iglesia. Y yo tengo ese anhelo de que mi hijo no tenga ese pensamiento de decir, bueno, vamos a la iglesia, pero tienen que seguir pagando un alquiler. No, yo tengo ese anhelo de que mi hijo diga, mira, estamos yendo a una iglesia que es nuestra casa, que gracias a Dios vamos a poder no tener que decir, este alquiler tenemos que devolverlo porque esto hay que pagar, sino decir, mira, esto que tenemos aquí, pues vamos a invertirlo en, yo qué sé, en luces, en un micrófono nuevo. Y eso yo sé que va a llegar ese momento en el que mis hijos no se tengan que preocupar por yo que sé. En este momento estamos bien en esta iglesia, pero yo creo que nuestros hijos necesitan un espacio suyo también para que puedan no romper ventanas como aquí, que juegan al fútbol, puedan romper una ventana, que tengan un espacio suyo que digan, aquí podemos jugar a la pelota, o un hijo mayor que diga, mira, aquí tenemos nuestro espacio de jóvenes, o algún TikToker, algún YouTuber que se haga, imagínense, de la iglesia y diga, mira, aquí tenemos nuestro espacio de grabar vídeos, nuestro espacio de grabar música, nuestro espacio de predicar, nuestro espacio de hacer eventos. Yo creo que ese es el anhelo que como jóvenes, todos los jóvenes de la iglesia, estamos en común porque hemos hablado con todos y tenemos ese anhelo de decir, esta va a ser nuestra iglesia. Y como dijo mi esposa, cuando vinieron aquí los chicos de Unidos, wow, Stalin, wow, tu pastor, qué buenos son, qué hermosa iglesia. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar en nosotros mismos y decir, mira lo que tenemos. No abrimos los ojos y mira lo que tienen, mira el trabajo, mira, hay algunas iglesias que no tienen ni eso. Que les llegará, que yo sé que en su momento Dios va a proveer. Pero nosotros somos ciegos y nos ocultamos y decimos, mira, con esto nos conformamos. Y no, hay otras iglesias que son más pequeñas y están luchando por esa visión que gracias al pastor y gracias a mucha gente que ha soñado y ha creído y ha tenido fe, hemos llegado hasta este nivel, han trabajado, se han dejado sudor, se han dejado lágrimas en esta iglesia. ¿Qué pasó una de las cosas fundamentales hablando de eso es de que nunca duden. Sobre todo si nos ven jóvenes de otras iglesias, sí, aún pastores que nos vean, nunca duden el propósito por el cual Dios les ha llamado. Nunca duden. Les habla alguien de que empezó de la nada. Y hago hincapié nuevamente en esta última etapa ya de agradezco mucho a Dios, sí, pero agradezco muchísimo también a hombres que no se han rendido. Ustedes lo conocen, Darwin, sí, Jorge, sí, el hermano Jaime, el hermano Francisco, el presidente, que se porta como joven él también, y es una persona ya de casi 60 sí, años, pero ahí está. Hemos luchado, y quiero mandar este consejo para aquellos pastores de iglesias: nunca te sientas pequeña, nunca te sientas una iglesia que no va más, pero menos confórmate con lo que has tenido. Menos eso todavía menos eso. Porque el que se conforma ya no quiere nada más. Sí. Entonces, como siempre se los he dicho en esta casa, yo no me voy a conformar con nada. Pese que mañana, en la gracia de Dios, ya tengamos la casa, habrá otra visión. Sí. No es que vamos a decir, bueno, es que ya está ahí. No. Por eso es que muchos hermanos dicen, pero pastor, me han dicho hasta de broma, ya pues siéntate quieto. Porque es que menos ya lo estoy pensando por las necesidades, sí, así como lo hicimos las aulas hace poco que terminamos. Sí. Otros podrán decir, no, pero no vale. Digo, pero es que los niños necesitan. Claro. Y necesitamos un área donde estar. Entonces,
Ese consejo les doy. Pastores, jóvenes de todas las iglesias, jamás se sientan pequeñas, mucho menos se sienten conformes. Piensen que Dios es un Dios grande y que a su tiempo nos dará las cosas conforme a su voluntad. Al igual que yo esperé y busqué y sigo esperando, que Dios cumpla todo lo que Dios nos ha prometido. Así es que nada más en esta preciosa noche, creo que vamos culminando casi ya. ¿Algún Mi consejo, esposa ya. pastora? Igualmente, de mi parte, A las decirles... pastoras o a las lo que mujeres en usted Yo creo general. que a las mujeres y a las pastoras también, porque Claro. así como usted ha sido pastora, ha tenido que estar con el pastor porque al final es quien ha liderado la iglesia. Usted tiene que ser ese pilar que esté siempre detrás, porque así son las mujeres, nos complementan. Y pues, ¿qué les diría a esas personas, a esas mujeres que están viendo el vídeo? Bueno, pues igualmente yo quisiera igualmente mandar este mensaje a todas las mujeres de aquellos siervos que hay en el mundo entero, decirles igualmente que pues Dios nos ha llamado como dice la palabra de Dios, como ayudas idóneas, ¿verdad? Y se supone que siempre decimos que Dios nos ha puesto pues esas ayudas porque el hombre necesita una ayuda, ¿no? Entonces, decirles, animales igualmente, que nosotros como esposas ayudemos a nuestros esposos. Yo sé que también, aparte de que también nosotros tenemos la capacidad de predicar el evangelio también, de dar la palabra de Dios también. Aparte de eso también, tenemos que nosotros, yo creo que también ayudarles emocionalmente, porque muchas veces, a veces ellos también se sienten cansados y necesitan también de una mano de que nosotros les apoyemos, oremos por ellos, para que también Dios cada día les dé nuevas fuerzas a ellos, decirles igualmente que seamos ese apoyo. Y si es que nuestros esposos emprenden algo, pues no solo a las pastoras, sino que a todas las mujeres en general, seamos esos apoyos de decirles, vamos, para adelante. Seamos esas mujeres luchadoras, como dice la palabra de Dios. Dios nos ha hecho guerreras, dice la palabra de Dios, para apoyar al ministerio. Nosotros seamos ese apoyo fundamental en el ministerio a la cual Dios nos ha llamado, porque todos tenemos un ministerio, ¿verdad? Y nosotros seamos ese apoyo también para nuestros esposos en todo. ¿Vale? En el ministerio, en casa, con nuestros hijos, en todo. Si nuestro esposo trabaja, también nosotros también tenemos otro trabajo, de estar en casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos, también cuidándoles también. Eso decirles igual de mi parte. Y otra cosa también, aparte de ello, lo único que también, a ver, decirle también, ya que yo sé que todos, mi esposo lo ha dicho, de decirles igualmente, de que si cualquier persona que está pasando en un ministerio, tal vez, como digo, aquellas iglesias pequeñas que hay en muchos lugares, no creemos grandísimas, ¿no? Pero yo sé que tal vez hay iglesias más pequeñas que tal vez como nosotros iniciamos. Hay una cosa que siempre recuerdo y siempre pienso, ¿no? Y yo creo que ese siempre es del Señor, de que cuando algo te empieza a incomodar, es porque Dios quiere llevar a otro nivel. Así que yo decirles a aquellas iglesias pequeñas que nos están escuchando, decirte que si tal vez tú estás pasando por un momento de incomodidad en tu iglesia, que tal vez tu iglesia tal vez está llena, o tal vez todavía no está llena o está a punto de llenarse, pero tal vez la incomodidad que sientes es que tal vez los vecinos se quejan, que tal vez ya hay mucho ruido y los vecinos se te están quejando por ahí. Si sientes esas cosas es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Es porque Dios te quiere mandar a otro lugar más grande. Es porque Dios quiere cerrar esta puerta porque te está preparando otro lugar más espacioso para ti. Así es que si tú sientes esa incomodidad, cree que Dios te está incomodando. Y Dios te está diciendo, mira, sal de ahí porque yo te tengo algo más grande para ti. Entonces decirte, si escuchas esa voz y sientes o estás en este momento, da el siguiente paso de fe. Porque cuando tú das el siguiente paso de fe, es porque ahí Dios te va a dar esa bendición que tal vez tú estás esperando. Y ten por seguro de que cuando des el siguiente paso, Dios estará respaldándote. Así es que eso decirles a aquellas iglesias grandes,
sigan adelante y crean en Dios, que con Dios, dice la palabra de Dios, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Amén. Así es que eso decir de mi parte, y aquellas personas igualmente que se crean que tal vez en un ministerio no servimos para nada, decirte, mira que Dios te está escogido. Dios cuando Dios te llama, no se termina hasta que acabe de ponerte donde Dios te quiere poner. Así es que si Dios te está llamando y tú ponerte en algún lugar más grande y a veces piensas que eres pequeño, no creas que eres pequeño. Dios te está escogiendo nos ha escogido desde la vientre de nuestra madre, tal vez para un ministerio, para que sea tal vez un evangelista, para que tal vez el día de mañana prediques, y Dios va a cumplir ese propósito. Tarde o temprano va a cumplir, así como nosotros no pensamos que hoy íbamos a estar pastoreando una iglesia. Nunca hemos soñado pastorear una iglesia, jamás. Por ejemplo, yo no he soñado estar enfrente de una iglesia cuando era niña, nunca he soñado. Pero Dios empezó a hacer algo en nosotros. Dios tal vez desde la vientre de nuestra madre, tanto a mi esposo y a nosotros, nos llamó y hizo muchos procesos para ponernos donde está. Igualmente a cualquier persona que nos está mirando, igual decirte a ti, si Dios te ha entregado un ministerio, tarde o temprano va a cumplir y te va a poner en un lugar alto, como dice la palabra de Dios. Él nos pondrá en lugares de eminencia y donde que nosotros podamos expandir el reino de Dios y seamos útiles para Él. Eso decirles de mi parte. Amén. Solo una cosita para esos jóvenes que anhelan tal vez el obispado, el pastorado, sienten ese llamado. Nunca tengan temor o el miedo, pero eso sí, despacio, todo con calma, creyendo que Dios es el que llama y Él es el que nos va a promocionar. El peligro que en este tiempo se está viendo es que a veces dicen, no, es que Dios me ha llamado y quieren correr y volar. Es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a procesar primero. Porque antes que una tierra prometida hay un desierto. Y antes que la vida eterna hay una tierra donde vivir. Entonces yo quiero aconsejarles a todos aquellos que tal vez digan, yo siento predicar, quisiera predicar, hazlo, pero despacio. Habla con tu pastor, que te dé la escuela dominical o algo donde tú puedas ejercer y poco a poco. Pero escúcheme bien este consejo. Si tu pastor te da una fregona, un cepillo, agarra y dale gracias a Dios, porque ese es el ministerio que Dios te está dando ahora. Sí. Es la obra que te está dando. Y tristemente, pues, por la sociedad o el mundo en que vivimos, vemos que todos quieren estar desde arriba. Nadie quiere comenzar abajo. Sí. Nadie. O sea, eso es en el mundo y también a nivel de iglesias. Sí, eso sí es verdad, porque ahora vemos que, bueno, hablando de nuestra generación, en general como por así decirlo, la novedad ahora es el título que tienes, no el proceso que sigue. Sí. O sea, es como, quiero ser evangelista o quiero ser pastor, pero la mayoría de personas, tristemente, últimamente se fijan en el título, pero se desaniman en el proceso. Entonces, eso es importante, es muy importante lo que decía el pastor. Al fin y al cabo, somos procesados para poder llegar a tener algo o para poder llegar a ser alguien, lo que Dios quiera, tenemos que ser procesados. Entonces, eso es algo que también aprendemos mucho en la iglesia, gracias al pastor, a los hermanos que están enfrente de nosotros. Y tal vez lo miren este video nuestros hermanos que hemos visto y pastor nos ha contado el día de hoy que incluso han estado desde los inicios totalmente, hermanos que realmente respetamos y hermanos que se merecen realmente un agradecimiento de parte de toda la iglesia, el respeto de todos nosotros y el cariño. De verdad que han sido personas que sin ellos no... Sin ese apoyo, tal vez no se hubiera logrado todo lo que ahora se está. Sí, y la verdad estamos muy felices
igual si os vivís en Madrid y no os congregáis en ninguna iglesia, Aquí estamos. aquí estamos para Serán servirles. bienvenidos y así me conocen en persona. Sí, Que no asusto a nadie. No asusta nada. hay gente que sí que ha venido Sí. de nuestras redes sociales, Sí. de TikTok o de Han venido varias ha personas, venido gracias a Dios. y Y nos muchas presentamos. también se han quedado. Sí, Sí. muchos se han quedado. Pero no, mucho hay que seguir orando. Y bueno, cierro con esto. Sería bueno que vosotros iniciéis la última parte que decía Gina. Sería bonito. La última parte que decía, ser agradecidos con todos los que estamos. Porque yo no hice, siempre voy a decir esto, yo no hice esto, ni Darwin ni Jorge, pero sí fuimos los que Dios utilizó para hacer esto. Pero esa parte sí es bueno de que los hermanos o de ustedes inicie ya ese abrazo, quizá decirle cuando vean a aquellos hermanos, decir, hermano Jorge, gracias. Aunque ellos no sepan por qué le estamos agradeciendo, ¿no? Darwin, gracias. Hermana Rosalicia, gracias. Y a veces eso cuesta muchísimo porque no valoramos. Vamos a cambiar este pensamiento y este consejo va para todos los que nos vean. A sus pastores, a los hermanos que les presiden, abrázales. Aunque quizá no le des nada, pero un abrazo quizá le va a ayudar muchísimo. Nada más de mi parte. Pues Vamos. esto ha sido todo, Vamos a chicos. terminar Vamos a orando. terminar. Amén. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo con nosotros y vamos a orar. Vamos a orar. Amén. A ver. Pastor, denos orando. Amén. Padre, te damos mil gracias en este tiempo, Señor, y podemos bendecir, Señor, oh Dios, este tiempo tan hermoso de haber recordado un poquito, Señor, de la historia, de lo que tú has hecho con nosotros, porque para ti todo esto, Señor, oh Dios, ya estaba en tu plan, Señor, oh Dios. Simplemente nos has utilizado como ejecutores, Señor, de tu plan divino. Dios de la gloria, pero agradezco y bendigo, Señor, a cada persona quien pueda escuchar estos pequeños relatos, Señor, oh Dios, y que tú puedas inyectar en ellos fe, Señor, oh Dios, fe para seguir caminando en tu palabra, fe para seguir creyendo que tú puedes hacerlo, Señor. Bendigo igualmente, Señor, Stalin y Gina, Señor, esta iniciativa de algo grande, Señor, oh Dios, porque es posible predicar por medio de las redes sociales, Señor. Ayúdanos en todo este tiempo y en este proceso, Señor, que tu gracia y tu favor nos abrace, Señor. Padre, te agradezco de todo mi corazón y bendigas a toda la iglesia, a todos tus hijos, Señor, que estarán descansando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Vamos, sí, sí. Gracias, pastor. Ya. Mucho, ¿no? A trabajar ya.